Si te interesan temas como la seguridad vial, la movilidad sostenible, la convivencia en el espacio público compartido, la evolución de la tecnología aplicada al mundo del automóvil o las competiciones del motor, este es tu programa. Bienvenido a Al Volante. Atentos que hoy venimos con un concurso en el que os vamos a regalar 5 entradas dobles para el Salón del Automóvil Híbrido y Eléctrico que se va a celebrar en Valladolid entre el 14 y el 16 de abril, concretamente en la Feria de Valladolid. Porque la movilidad sostenible es una realidad. El consumidor tiene ante sí una oferta comercial de vehículos híbridos y eléctricos cada vez mayor y el mejor modo de conocer las múltiples opciones, valorar la más adecuada y adoptar una decisión de compra es una feria monográfica como SHAE, Salón del Automóvil Híbrido y Eléctrico. SHAE pretende ser un espejo de la nueva movilidad y posicionarse en el escenario nacional como una plataforma que contribuya al cambio de paradigma del transporte y favorezca la descarbonización de la sociedad. De hecho, SHAE es el primer salón del automóvil híbrido y eléctrico que se desarrolla en España. SHAE ofrecerá un programa de conferencias, jornadas y presentaciones en las que los visitantes podrán conocer detalles acerca de las ayudas e incentivos para la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos, instalación de puntos de recarga, casos de éxito, etc. Además, también existe la oportunidad para que los visitantes descubran los secretos de la conducción silenciosa. Podrán conocer las características de cada modelo que les permitirá elegir la opción más adecuada con un circuito de pruebas, asesoramiento técnico, consejos de conducción, comparativas de consumo y diferentes modelos y vehículos como coches, motos, bicis, etc. En la 8 Valladolid te regalamos 5 entradas dobles para que puedas asistir gratuitamente al Salón del Automóvil Híbrido y Eléctrico. ¿Cómo puedes ganar una de estas entradas? Pues es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla y cuéntanos brevemente qué es lo que más te interesa de la movilidad sostenible, qué crees que es lo más positivo y cuáles son las dudas que te genera, así como si ya tienes un vehículo híbrido o eléctrico o si estás valorando esta tecnología para adquirir uno. Cada entrada vale 4 euros y nosotros te vamos a regalar 5 dobles. Serán para los 5 primeros en enviar su correo electrónico. No olvides poner tus datos de contacto para que podamos comunicarte si has sido uno de los ganadores. Tenlo en cuenta, este próximo fin de semana, entre el 14 y el 16 de abril, en la Feria de Valladolid, segunda edición del SHAE, Salón del Automóvil Híbrido y Eléctrico, para el cual la 8 Valladolid te regala 5 entradas dobles. Y después de todo me dice que va a venir... Oye, te pido otra, no. Bueno, tío, he pedido otras 2. Besitos. La última. Oye, enhorabuena, menudo partidazo. Gracias. Has marcado un gol y todo. Ahora es una máquina. Qué guay. Ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralara. Vamos a contar mentiras, tralara. Vamos a contar mentiras. Mamá, Ya voy. con 2 nudas positivo. Vivo a 5 minutos. Vale, pero no cojas el coche. Solo ha sido una copa, tralara. No me ves que yo controlo, trarara. Nunca me ha pasado nada. El alcohol te miente. Según un informe que se acaba de publicar en el mes de febrero, las carreteras españolas presentan un total de 48 tramos de riesgo elevado, 8 de los cuales son tramos negros, considerados de riesgo alto para la seguridad de sus usuarios. Por su parte, hay otros 40 tramos calificados como rojos, por su riesgo medio alto. Castilla y León tiene hasta 6 de esos tramos peligrosos para la circulación. El programa Eurorap, del que es miembro el Real Automóvil Club de España, el RACE, forma parte de un proyecto europeo llevado a cabo por clubes de automovilistas de toda Europa. Este consorcio está formado por la Comisión Europea, los clubes automovilísticos representados en la fundación de la Federación Internacional de Automovilismo, Toyota, AA Motoring Trust y la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles, ACEA.
Eurorap se inició internacionalmente en el año 2000 y los datos de la red de carreteras del Estado se introdujeron por primera vez en el año 2002, realizándose el análisis de los datos de accidentalidad del periodo 1999-2001. En esta 20ª campaña de resultados de la red de carreteras españolas se han analizado los datos de accidentalidad referentes al periodo comprendido entre los años 2019 y 2021, por lo que existen suficientes datos para observar la evolución de los tramos más problemáticos, ver cuáles experimentan una mayor mejora y cuáles continúan siendo tramos de riesgo. Siguiendo la tendencia de campañas anteriores, en el presente año se ha analizado lo siguiente: el nivel de riesgo de cada uno de los tramos de similares características de la red de carreteras del Estado y la evolución de Eurorap en el tiempo, es decir, desde 2001 hasta la fecha actual, para poder analizar el comportamiento de las carreteras en el transcurrir del tiempo. Las tablas estadísticas definen el nivel de riesgo exclusivamente a través de la evaluación de los siniestros y su gravedad, relacionadas con el nivel de tráfico de la vía. La metodología se estructura en base a un índice de riesgo definido como el número de accidentes mortales y graves ocurridos en un tramo por cada millón de vehículos por kilómetro. Para la tramificación de la red de carreteras se ha atendido a ciertos criterios de homogeneidad en cuanto a la tipología de la vía, el tipo de intersecciones que presenta y la existencia de tramos con calzada única o calzadas separadas. En concreto, se han tenido en cuenta un total de 3.067 accidentes ocurridos en la red de carreteras en el periodo considerado entre 2019 y 2021, de los cuales 967 son accidentes mortales, con un saldo de 1.060 fallecidos, y 2.100 accidentes graves, con un saldo de 2.684 heridos graves, sucedidos en los 3 años del estudio. Todos estos accidentes se han asignado a 1.395 tramos de vías, con una longitud de más de 25.100 kilómetros. La evolución de los accidentes mortales y graves ocurridos en la red de carreteras del Estado es muy positiva, con una reducción de más del 73% respecto al año 2009. Casi las 3/4 partes de los accidentes se han evitado. Además, respecto al año anterior, se han reducido las cifras de siniestralidad en más de un 9%. Para analizar los 1.388 tramos estudiados, se obtiene la información en 3 grupos de datos. El primero, datos de descripción del tramo en carretera, la nomenclatura, el punto kilométrico de inicio y final, el tipo de vía, si es autopista, autovía, preferente u ordinaria. En segundo lugar, los datos de tráfico y accidentes de cada año, es decir, el número de accidentes mortales y de accidentes graves, según la intensidad media diaria de tráfico y la tipología de los accidentes. Y en tercer lugar, las características del tramo, tales como el límite de velocidad genérico, si es calzada única o son calzadas separadas, y si existen intersecciones a nivel o a distinto nivel. Con estos 3 grupos de datos se calculan para cada tramo la suma de accidentes graves y mortales en el periodo del estudio, la longitud del tramo y el índice de riesgo, que está definido como el número de accidentes mortales y accidentes graves ocurridos en el periodo de 3 años por cada millón de vehículos por kilómetro. Por tanto, el índice de riesgo, definido como el número de accidentes mortales y accidentes graves ocurridos en el periodo de 3 años por cada millón de vehículos por kilómetro, se agrupa por colores para su fácil comprensión, atendiendo a la siguiente clasificación. Se han tenido en cuenta un total de 3.067 accidentes ocurridos en la red de carreteras y se han asignado 1.395 tramos de vías con una longitud de más de 25.100 kilómetros. Al analizar cómo se distribuyen los tramos de la red en función del índice de riesgo, se observa que casi el 84% de los tramos presentan un riesgo bajo o medio bajo y el 8,6% más presenta un riesgo medio. Por su parte, un 7,3% de los tramos presentan un riesgo alto o medio alto y son un total de casi 1.836 kilómetros en la red de carreteras del Estado, catalogados como de riesgo elevado, de los cuales más de 734 kilómetros son de riesgo alto. Como se observa, el 4,4% de los kilómetros de la red de carreteras del Estado tiene un nivel de riesgo medio alto y casi un 3% tiene un riesgo alto, mientras que el 92,7% restante tiene un nivel de riesgo aceptable. Al analizar cómo se distribuyen los tramos en función del riesgo por categoría de tráfico, se observa que el mayor porcentaje de tramos negros, según el índice de riesgo alto, y rojos, índice de riesgo medio alto, aparecen en los rangos de intensidad media diaria inferiores a 10.000 vehículos día, y disminuyendo el número de tramos peligrosos a medida que aumenta su nivel de tráfico. Como se observa en el gráfico, cuando el nivel de tráfico se encuentra por encima de 10.000 vehículos al día, no existen tramos negros y solo existe un tramo con riesgo medio alto. Por otra parte, en las vías de alta capacidad existen solo tramos con índice de riesgo bajo o bajo medio.
Este dato demuestra nuevamente que las vías de gran capacidad son las más seguras, ya que se producen menos accidentes al eliminar los adelantamientos con invasión del carril contrario y porque tampoco tiene intersecciones al nivel. De igual forma, los accidentes que se producen tienen menos consecuencias al disponer de unos mayores niveles de seguridad pasiva. La distribución de los tramos de la red en función de la tipología de intersecciones pone de manifiesto que las intersecciones al mismo nivel, por lo general presentes en las carreteras convencionales, son las que tienen una distribución de riesgo más alto. De hecho, 112 de los 114 tramos de riesgo elevado, alto y medio alto se encuentran en carreteras con intersecciones al mismo nivel. Al analizar la distribución de riesgo en los tramos de la red de carreteras del Estado, en función de la tipología de calzadas que dichos tramos presentan, se observa que casi el 14% de los tramos de la red con una sola calzada tienen índices de riesgo alto o medio alto, frente al 0,37% de los tramos de dos calzadas. También se observa la influencia del desdoblamiento de la calzada sobre la accidentalidad en el hecho de que no existen casos de riesgo elevado en vías con este tipo de calzada. Para poner el foco en aquellos tramos que presentan unos niveles de riesgo más elevados, se han eliminado todos aquellos tramos que presentan unos datos de tráfico inferiores a los 2.000 vehículos día y una longitud inferior a los 5 kilómetros. Se han localizado un total de 45 tramos de riesgo elevado, de los cuales 8 son tramos negros, considerados de riesgo alto para la seguridad de sus usuarios y que suman un total de 93 kilómetros. Por su parte, hay otros 37 tramos considerados de riesgo medio alto, que suman un total de 658,3 kilómetros. En estos 45 tramos se han producido 202 accidentes mortales, que han dejado 62 fallecidos y 197 heridos graves durante el periodo de estudio. La intensidad media de estos tramos es de 3.522 vehículos al día. Por comunidades autónomas, La Rioja es la comunidad autónoma que presenta una mayor proporción de carreteras consideradas de riesgo elevado, con el 17,2%, seguida de Cataluña con el 12,6% y el Principado de Asturias con el 11,6%. En lo que hace referencia a Castilla y León, aparece como la quinta comunidad autónoma con más tramos peligrosos en sus carreteras, medio punto por encima de la media nacional. Así, nuestra comunidad presenta 6 tramos peligrosos, o lo que es lo mismo, 450 kilómetros de riesgo elevado. Estos 6 tramos están localizados en las provincias de Soria, Ávila, Burgos y Zamora. Esta última provincia concentra 3 de los 6 tramos de riesgo de la comunidad. A pesar de que la Nacional 122 aparece en varios tramos conflictivos, ninguno de ellos corresponde a la provincia de Valladolid, que según este estudio no presenta ningún tramo de riesgo elevado para los conductores. Push the button. En Michelin, innovamos para mantener el mundo en movimiento. Michelin, Motion for Life.
espera, que te pido otras dos. No, Besito. la última. Vamos a contar mentiras. Mamá, Ya voy. con 2 nudas positivo. Vale, pero no cojas el coche. Solo ha sido una copa tralara. No me ves que yo controlo trarara. El alcohol te miente. Nunca me ha pasado nada. La proliferación de patinetes eléctricos, fundamentalmente en las ciudades, sigue generando problemas por falta de regulación. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, ha pedido una regulación estatal de la circulación de patines en las ciudades y para conocer cuántos hay, porque aseguran que su circulación indiscriminada impide la movilidad de las personas con discapacidad. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha denunciado, ante el Defensor del Pueblo, la inacción de las administraciones públicas frente a la invasión anárquica de las aceras por parte de patinetes y otros elementos de movilidad urbana. El presidente de CERMI, Óscar Moral, ha explicado que la proliferación de estos elementos en los espacios públicos de manera indiscriminada está expropiando y expulsando del espacio público a las personas con discapacidad y poniendo en riesgo su seguridad y la accesibilidad. La situación, en este caso, de la proliferación de estos elementos en los espacios públicos, en las aceras, de manera indiscriminada, está expropiando el espacio público, expulsando, en este caso, a las personas con discapacidad y poniendo en riesgo su seguridad y la accesibilidad. Creíamos haber conseguido en algunas ciudades un grado importante de accesibilidad, como es en este caso la ciudad de Madrid. Estos elementos están impidiendo esa accesibilidad, están impidiendo la movilidad, están poniendo en riesgo la seguridad de muchas personas, sobre todo personas con discapacidad visual y personas sordas. Para las personas con movilidad reducida suponen un riesgo a la hora de moverse y a veces tienen que abandonar la acera para ir por la calzada. Además, la plataforma representativa de la discapacidad en España advierte del peligro añadido que supone la velocidad elevada que alcanzan los nuevos elementos de movilidad y su falta de sonido, ya que puede hacer que las personas con discapacidad no se percaten de su presencia y, por tanto, les resulte más difícil evitar un posible accidente. Esta entidad alerta, a su vez, de que el mal estacionamiento de estos elementos de transporte puede generar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad. Aparcar en el cruce de dos calles, en el acceso a un paso de peatones o estacionarlo cruzado en medio de la acera pueden convertirse en impedimento para transitar o producir un accidente de consideración. Queremos saber el dimensionamiento, dónde se van a ubicar y, sobre todo, lo más importante, dónde se van a estacionar. Creemos que tienen que estacionarse como bicimar, por ejemplo. Tienen que haber espacios habilitados para ello. No puede continuar la situación de que aparezcan no estacionados, abandonados, tirados en cualquier parte del espacio público, en los parques, en los jardines, en lugares cerrados incluso. Es una situación inaceptable. Todas estas situaciones vulneran la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Igualmente, en 2003, España estableció la obligación legal de que el 4 de diciembre de 2017 todos los bienes, entornos y servicios de interés tenían que ser plenamente accesibles. Por todo ello, el CERMI solicita la intervención del Defensor del Pueblo para que investigue esta situación e inste a la Dirección General de Tráfico y a la Federación Española de Municipios y Provincias a que impulsen medidas de regulación de estos vehículos orientadas a garantizar la seguridad, la accesibilidad y la movilidad de toda la ciudadanía, incluidas las personas con discapacidad. Exigimos, en este caso, al Ministerio del Interior, a la Dirección General de Tráfico, una regulación normativa de ámbito estatal que indique por dónde tienen que circular estos elementos y dónde tienen que estacionarse. Es bien cierto que algunos municipios, como es el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Barcelona, ha regulado a través de ordenanza esta situación, sobre todo por dónde deambular, por dónde tienen que transitar estos elementos, que es por la calzada. En este sentido, Luis Miguel López, secretario general del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Madrid, ha manifestado que los colectivos más vulnerables están cogiendo miedo a salir a la calle, aseverando, además, que les están echando del espacio público, porque suponen un peligro debido a la velocidad que alcanzan y a que no se les oye venir. En la práctica se nos está expulsando de un espacio necesario para no solamente para pasear, sino pues para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a disfrutar de nuestro ocio. Se ha hecho una inversión muy importante en adaptar todas las infraestructuras, los rebajes de las aceras,
los semáforos acústicos, los medios de transporte que cuentan con accesibilidad, y sin embargo, pues ahora vemos cómo la gente tiene miedo a salir a la calle precisamente por no tener un accidente con este tipo de elementos. Lo que pedimos es que se sensibilice a la ciudadanía. Hola, soy Marta de la Riva, responsable de Neumáticos Esgueva. En Neumáticos Esgueva disponemos de la última tecnología y la ponemos al servicio de tu seguridad. Mantenemos el triángulo de seguridad de tu vehículo, ruedas, frenos y dirección, con atención rápida y profesional. Te esperamos en Neumáticos Esgueva, calle Topacio 21, Polígono de San Cristóbal. Toyota CHR Electric Hybrid. Lo extraordinario se hace referente. Estrénalo por 200 € al mes sin esperas. Más información en toyota.es. El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas y muchas de ellas fueron en verano. Algunas por no llevar elementos reflectantes, otras por imprudencias del conductor u otras por cruzar en lugares indebidos. Pero realmente no llegamos a ser conscientes, a no ser que sea tu hermana, tu hijo o alguien famoso. El 2022 se ha cerrado con un incremento del 4% de los fallecidos en carretera, la mayoría de ellos en vías secundarias, según la Dirección General de Tráfico. Un dato que resulta aún más preocupante si tenemos en cuenta que, según un estudio de Alphabet, compañía de gestión de flotas y movilidad corporativa, un 68% de los españoles estarían dispuestos a cambiar su ruta a una carretera secundaria a pesar de su elevado índice de siniestralidad, en el caso de que el Gobierno llegue a poner finalmente en marcha la medida sobre el pago por el uso de las autovías. Aunque por el momento la medida está aplazada debido a la actual coyuntura social y económica, el Gobierno incluyó el mecanismo de pago por utilización de las autovías en el Plan de Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas, donde el Ejecutivo se comprometió a una larga lista de reformas para lograr el desembolso de hasta 140.000 millones de euros de fondos europeos. Una medida que no es bien acogida por los ciudadanos, tal y como lo demuestran los datos del estudio elaborado por Alphabet. En concreto, un 91% de los encuestados está en contra de esta medida. Un 63% considera que solo responde a fines recaudatorios, mientras que un 28% afirma que como consecuencia habrá un desvío de más tráfico a las carreteras secundarias. 2023 no ha empezado con buenas cifras sobre la carretera. Según datos provisionales de la DGT, los accidentes de tráfico causaron en 2022 la muerte a 1.145 personas, lo que supone un aumento del 4% respecto a 2019. De las víctimas, un 73%, es decir, 883 personas, fallecieron en vías secundarias, que son trazados con menor seguridad en cada kilómetro, que además están en peor mantenimiento y que soportan mucho peor la congestión del tráfico, especialmente de vehículos pesados. Aquí en Castilla y León tenemos la muestra de la Nacional 122 de forma especial. Pero no solo es la densidad del tráfico, también el estado deficiente de mantenimiento en estas vías, que ocasiona normalmente muchos más accidentes que en autovía. Autoinyección Bubar. Reparamos todo tipo de sistemas de inyección diésel, gasolina y turbos. Disponemos de maquinaria homologada para diagnóstico, comprobación y reparación de equipos de nueva tecnología. Técnicos especializados en inyección y turbos. Nuevas instalaciones en calle de Francisco Umbral 10. El nuevo Mitsubishi ASX es perfecto para singles, o parejas, o simplemente amigos. Para la familia par, la impar, para el co-living o el coworking. Puede ser para urbanitas o nómadas o eco-friendly. Puede ser híbrido, enchufable. Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi. Y ahora vamos a hablar de mantenimiento de un elemento fundamental en nuestros vehículos, porque los pinchazos y los reventones en los neumáticos es la causa de asistencia en carretera que más ha crecido en 2022. En concreto, las asistencias en carretera se incrementaron el 4,8% con respecto a 2021, con un mayor incremento de averías que de accidentes.
La mayor movilidad de los usuarios y un parque móvil envejecido son las dos causas que, según el observatorio Asitur Focus, han provocado un incremento del 4,8% en la asistencia en carretera a cierre de 2022. Según recoge Aseguranza, desde el punto de vista de la movilidad, los desplazamientos por las carreteras españolas siguen creciendo y superan ya a los de 2019, año previo a la pandemia. Por otra parte, el parque móvil sigue envejeciéndose y ha llegado a una media de edad de 13 años y medio. Esto supone 2 años más que la media europea. Estas dos circunstancias han influido, entre otras, en el incremento del número de servicios de asistencia en carretera, que según datos del observatorio Asitur Focus ha sido del 4,8% respecto de 2021, con un incremento más acusado en el caso de las asistencias por averías, el 4,4%, que en el de las debidas a los accidentes, el 1,6%. Analizando los distintos motivos de las asistencias en carretera, el mayor número de servicios han sido provocados, por este orden, problemas en el motor, fallos en las baterías, problemas en los neumáticos, accidentes y las averías en los elementos de embrague y acelerador. De todas estas causas, recoge Aseguranza, el observatorio constata que los problemas en los neumáticos, principalmente pinchazos y reventones, es la causa que más ha crecido respecto a 2021, con un incremento de asistencias del 9,5%, lo que también es indicativo de un peor mantenimiento de los vehículos por parte de los usuarios y que tiene mucho que ver con la antigüedad creciente de los mismos. Especialmente, las cubiertas suelen ser las primeras abandonadas. Por último, Asitur Focus destaca el crecimiento del 4,2% que se ha observado en el servicio de lunas que la compañía de asistencia presta a sus clientes.